Mi esposo llegó justo a tiempo, cuando acababa de dar a luz a nuestra hija. Mientras todos sosteníamos a la recién nacida, el médico sonrió ampliamente y le ofreció la bebé a mi esposo. Es una niña muy vivaz. Aquí tienes a tu adorable hija, dijo el médico, pero la respuesta de Liam sorprendió a todos. Con el rostro serio, Liam dijo, quiero que hagan una prueba de ADN. El aire en la habitación se congeló. Todos quedaron atónitos al escuchar sus palabras. Yo, agotada por el parto, no pude decir nada. Solo observé en silencio, esperando escuchar lo que diría después. Entonces, Liam declaró, existe la posibilidad de que esta bebé no sea mía. Me llamo Julia, tengo 28 años y trabajo en una oficina. Conocí a Liam hace 3 años en una fiesta para solteros. Me cautivó su amabilidad, sus modales y su carisma. Desde nuestra primera cita, sentí una fuerte atracción por él. Tuvimos varios encuentros antes de comenzar a salir oficialmente. Después de un tiempo de noviazgo, nos casamos y construimos una vida juntos. Compartíamos las tareas del hogar y nos apoyábamos mutuamente. Aunque discutíamos por cosas pequeñas de vez en cuando, nunca pensé que hubiéramos tenido problemas graves. Nunca imaginé que en un momento tan significativo como el nacimiento de nuestra hija, él expresaría dudas sobre su paternidad. Dijimos que queríamos tener hijos algún día, pero también queríamos disfrutar de nuestra vida juntos como recién casados. Así que al principio no estábamos tan concentrados en tener un bebé. Pero cuando entramos en nuestro tercer año de matrimonio, los padres de Liam comenzaron a mencionar que querían nietos un poco más. Así que mi esposo y yo lo hablamos y decidimos intentar tener un bebé. Al principio dudaba de si funcionaría, pero después de recopilar mucha información en internet y ponerla en práctica, pareció funcionar y finalmente quedé embarazada. Mi esposo estaba muy feliz de saber que estaba embarazada de nuestro bebé. ¿Cómo era mi primer embarazo? Estaba ansiosa y preocupada, así que a menudo acudía a mi primo y su esposa en busca de consejo. Mi primo Ryan y su esposa Angelina eran muy amables y agradables, y como ya habían tenido hijos antes que yo, me enseñaron mucho. Con el tiempo, mi estómago se hizo cada vez más grande y se me hizo difícil moverme sola. Las náuseas matutinas estaban empeorando y no me sentía bien. Quería que mi esposo me apoyara, pero él parecía estar cada vez más ocupado en el trabajo por esa época y llegaba tarde a casa día tras día. Liam comenzó a culparme por no poder hacer las tareas del hogar cuando estaba demasiado enferma para hacerlo. ¿Por qué no está lista la cena? Lo siento, las náuseas matutinas me estaban afectando. ¿Así que por eso has estado durmiendo en el sofá todo el día? ¿No te estás aprovechando demasiado de estar embarazada? ¿Disculpa? Llego a casa súper exhausto, pero tú solo estás relajándote en casa. Incluso tomaste la licencia por maternidad y todo lo que haces es relajarte en casa. ¡Qué patético! ¿Qué? Mi esposo no me perdonó por tomarme el tiempo libre porque no me sentía bien. Tal vez su propio trabajo se había vuelto tan ocupado que probablemente tenía demasiadas cosas en la cabeza y estaba estresado. Pero lo difícil es difícil. Es difícil ir de compras al supermercado y hacer las tareas del hogar en esta condición. Pero si mi esposo me culpa de esta manera, tengo que hacer algo. Pero mis padres ya fallecieron, así que no puedo depender de ellos ahora. Y no creo que sea correcto pedirles a los padres de Liam que vengan. Así que en ese momento pensé en mi primo Ryan y Angelina. Ryan trabaja desde casa y no es que no tenga trabajo, lo tiene, pero no necesita trabajar tanto tiempo, así que tiene mucho tiempo libre. Y como su esposa está en casa con él,
decidí preguntarles a ambos si podían apoyarme ocasionalmente por si acaso. Entonces ambos estuvieron de acuerdo y comenzaron a venir a mi casa cuando tenía dificultades con las náuseas matutinas. Me acompañaron al supermercado, limpiaron la casa y me ayudaron a cocinar la cena. Me contaron sus experiencias en la crianza de los hijos y el parto, y realmente lo aprecié ya que me ayudó mucho. Mi esposo tampoco parecía tener ninguna queja, ya que la casa estaba limpia y la comida se servía correctamente. Pero por el contrario, yo tenía más quejas. No solo mi esposo tenía que trabajar hasta tarde cada vez más, sino que también tenía que trabajar más y más en sus días libres. Una vez me quejé con mi esposo sobre su apretada agenda de trabajo. ¿No puedes reducir un poco más tu carga de trabajo en la oficina? Es bastante difícil para mí no tener a mi esposo a mi lado cuando estoy pasando por un momento difícil con mi embarazo. Pero cuando dije esto, mi esposo puso una mirada muy molesta y disgustada en su rostro. Estoy trabajando duro por el bien de nuestro bebé, ¿sabes? ¿Y estás diciendo que no quieres que trabaje? No es eso lo que quise decir, pero desearía que pasaras un poco más de tiempo en casa. ¿No crees que estás siendo demasiado egoísta aquí? Deberías saber por lo que estoy pasando. Mi esposo dijo eso y se fue a su habitación. Me pregunto si está bien que tengamos este tipo de malentendidos a pesar de que nuestro bebé nacerá pronto. ¿Amará mi esposo a nuestro bebé como es debido? Comencé a preocuparme. Me puse tan ansiosa que les pedí consejo a Ryan y Angelina. Ambos dijeron que lo que mi esposo había dicho era demasiado, pero también me dijeron que pensaban que una vez que naciera el bebé, Liam amaría mucho a nuestro bebé. Bueno, solo espero que Liam también críe a nuestro bebé como es debido. Mientras tanto, se acercaba la fecha de parto. Mi esposo, como siempre, nunca se preocupó por mí. Cuando le dije que iba a dar a luz pronto, me dijo que se lo recordara justo antes del nacimiento de nuestro bebé. Mi primo y su esposa me animaron, pero todavía estaba muy ansiosa. Unos días después, comenzaron las contracciones y fui a la clínica. Mi primo y su esposa tenían un compromiso ese día que no podían perderse, así que esta vez contacté a mis suegros con anticipación y les pedí que vinieran a nuestra casa. Así que mi suegro Bo me llevó a la clínica. Cuando llegamos a la clínica, nos dijeron que fuéramos directamente a la sala de partos y era hora de empezar. Dar a luz no fue nada fácil y tomó más tiempo de lo que esperaba, pero gracias a eso, mi esposo pudo correr a la clínica después del trabajo y mi esposo pudo llegar justo cuando terminaba de dar a luz a nuestra hija y todos estábamos sosteniendo a nuestra bebé recién nacida. Dijo el médico con una gran sonrisa en su rostro e intentó pasarle la bebé a mi esposo. Lila bebé es muy enérgica. Es su adorable hija, pero mi esposo hagan la prueba de análisis de ADN con una expresión seria en su rostro. Disculpe. Todos en la habitación que escucharon lo que Liam había dicho se quedaron paralizados al instante. ¿Qué demonios está diciendo mi esposo? Desde que Liam comenzó a decir esas tonterías, de repente sus padres estaban en pánico. Oh, Liam, ¿qué estás diciendo? ¿Tu hija acaba de nacer y ya pides un análisis de ADN de inmediato? ¿Qué te pasa? Estaba demasiado cansada por el parto y no podía hablar bien. Todo lo que podía hacer era observar qué diría mi esposo a continuación. Entonces mi esposo hizo una declaración impactante. Existe la posibilidad de que esta bebé no sea mía. Todos los que escucharon lo que Liam tenía que decir se quedaron paralizados por la sorpresa una vez más. Mi cabeza estaba aturdida, pero logré pronunciarlas. ¿Por qué estás pidiendo eso? Ella es tu hija, ¿sabes?
Pero mi esposo me miró fríamente y me dijo que sabía que yo estaba teniendo una aventura a sus espaldas. Así que al menos deberíamos comprobar quién es el verdadero padre de la bebé y hacerle un análisis de ADN. Un médico parecía realmente confundido por lo que había dicho mi esposo, pero también necesita el permiso de su esposa para eso. Ah, eso. Liam suspiró y apuesto a que ella diría que no quiere que la bebé se someta a un análisis de ADN. Mira qué problemática es. La forma en que lo dijo me enfadó mucho. Bien, de todos modos soy inocente. No sé por qué sospechas de mí, pero si quieres investigar, ¿por qué no investigas a fondo mi frustración con mi esposo? De alguna manera borró el agotamiento que había sentido antes. Miré a mi esposo mientras decía esto, y a eso el bueno, ¿entonces no te importa si lo hago? Y salió de la habitación del hospital. Después de que mi esposo salió de la habitación de la clínica, todos nos sentimos realmente incómodos. Mis suegros probablemente me creyeron, pero tampoco parecían creer que todo lo que decía su propio hijo fuera mentira. Pero supongo que esto sucede mucho, así que parecía que al médico no le importaba mucho. Estaba más sorprendida y enojada de que mi esposo ni siquiera mirara a nuestra bebé una vez que nació y mucho menos la tomara en brazos. No importa cuánto dudara Liam de mí, ¿cómo podía no estar interesado en nuestra bebé? Si esto sucede, confrontaré a mi esposo con los resultados del análisis y luego le preguntaré por qué dudó de mí. Dependiendo del motivo, incluso pensé en divorciarme. Estoy de licencia por maternidad. Una vez que regrese al trabajo, puedo mantener a mi hija como madre soltera. Así que no me importa si me divorcio de mi esposo. Después de eso, hice el análisis de ADN como mi esposo solicitó y esperé el informe del resultado de la prueba. El día en que nos enteramos del resultado, mi esposo parecía algo confiado. ¿Cómo podía verse tan confiado? Entonces el médico sacó el informe. Les diré el resultado de la prueba. Esta niña no es su hija biológica. Mi mente se quedó en blanco. ¿Qué demonios estaba pasando? Yo no estaba engañando ni teniendo una aventura a espaldas de Lien. Mi esposo sonrió y ¿lo ves? Lo sabía. Eso es lo que pensé. Eres la peor, Julia. Eres una mujer tan pésima que intentas que cría a una niña que hiciste por tu aventura, pero no pudiste engañar mis ojos. Me voy a divorciar de ti y te voy a cobrar la pensión alimenticia. Reflexionarás sobre tus errores y expiarás tus pecados. Con estas palabras, mi esposo comenzó a salir de la habitación de la clínica. No tenía idea de lo que estaba pasando. ¿Era un sueño? Quiero decir, ¿cómo podría pasar esto siquiera? Entonces el médico pero. Y continuó hablando. El informe de este resultado de prueba parece ser falso. ¿Qué? Levanté la vista para ver al médico. Mi esposo también se detuvo y miró hacia atrás. ¿Falso? Doctor, ¿qué está diciendo? Mi esposo preguntó, sonando realmente molesto. El médico miró a mi esposo directamente a los ojos y comenzó a decir que tiene un amigo en la institución donde solicitó el análisis de ADN. Cuando el médico dijo esto, los ojos de mi esposo se abrieron como platos. Por eso pensé que podrías estar falsificando los resultados del análisis. Así que también solicité a otra empresa privada que hiciera el análisis de ADN real por si acaso. Y allí obtuve el resultado de que tú eres en realidad el padre de tu hija. Entonces esto significa que es completamente cierto que tus resultados son falsos, ¿verdad? No, no, de ninguna manera. O no falsifique nada o no tiene sentido intentar salirse con la suya.
Tengo un amigo en la misma institución que hace el análisis de ADN, así que le pedí que lo revisara allí. Así que le pedí a mi amigo que interrogara a tu conocido y él confesó por completo. Parece que le estabas dando dinero para que hiciera informes falsos, ¿no? ¿Por qué querías hacerle eso a Julia, cometiendo tal crimen? Mi esposo parecía asustado ahora y parecía que estaba tan nervioso que no podía dejar de sudar. Y en ese momento, Ryan y Angelina entraron a la habitación de la clínica. ¿Qué pasó, Ryan y Angelina? En realidad teníamos curiosidad personal sobre lo que habías dicho, Julia. Así que estábamos haciendo nuestra propia investigación. ¿Qué quieres decir con eso? Se trata de que tu esposo no esté interesado en absoluto en tu embarazo. La amiga de Angelina es investigadora y le pedimos que investigara a tu esposo. Y resulta que tu esposo estaba teniendo una aventura. Incluso tenemos pruebas aquí de que te estaba engañando. Al ver eso, Ryan me entregó las pruebas. Fotos. ¿Qué? ¿Así que Liam era quien en realidad me estaba engañando? En este punto, el rostro de mi esposo estaba completamente pálido. ¿Por qué me están investigando a mí? Ryan dijo algo sorprendente mientras se paraba frente a mi esposo. Realmente eres el peor. Tu amante es la hija del presidente de una empresa importante y parece que también te vas a casar con ella. Así que vas a dejar a Julia y estar con tu amante, ¿verdad? ¿Qué? ¿Incluso investigaste tanto sobre mí? Oye, Liam, ¿es todo eso cierto? No, no. Oye, no puedes salirte con la tuya, ¿sabes? Parece que tu amante no sabía que estabas casado, así que ya se lo dijimos. Así que ahora debes estar en un gran problema ya que engañaste a la hija de una empresa importante. Música. No puede ser. Solo eres el peor, Leanne. Estás tratando de acusarme de engañarte y solo estabas tratando de hacerte feliz. Como desees. Me divorciaré de ti con mucho gusto. Pero te obligaré a pagar la pensión alimenticia y la manutención de los hijos. Al escuchar eso, mi esposo cayó de rodillas. Liam perdió su trabajo inmediatamente después de que su amante se enojara con él. Cuando descubrió que en realidad era un hombre casado que le había mentido diciéndole que era soltero, su padre le dijo al presidente de la empresa donde trabajaba Liam que lo despidiera directamente. Luego me divorcié con éxito de mi esposo. La pensión alimenticia se pagó de inmediato y Liam solo pudo pagar la manutención de los hijos en cuotas. Pero si su pago se retrasa, mi abogado lo contactará de inmediato para controlarlo. Mi ex esposo ha sido repudiado por sus propios padres debido a este terrible incidente, y ahora mi ex esposo no ha podido encontrar un nuevo trabajo porque ofendió al presidente de una empresa importante y ahora está trabajando en un trabajo de medio tiempo mal pagado para pagar sus deudas mientras vive una vida pobre solo. Realmente es todo culpa suya, y verlo así es una gran sensación. Fui dada de alta del hospital sin problemas, pero no podía dejar de preguntarme por qué el médico había sido tan comprensivo conmigo. La curiosidad me venció, así que al salir de la clínica, le pregunté al respecto. Su respuesta me sorprendió. Al principio no te reconocí porque tu apellido había cambiado, pero tu padre fue mi mentor. ¿Cómo? Pregunté, incrédula. Cuando estaba en el último año de la escuela secundaria y no sabía qué hacer con mi futuro, tu padre, que era mi maestro, me orientó y me dio el impulso que necesitaba. Gracias a él, pude esforzarme y entrar a la escuela de medicina. Le debo mucho, así que quise ayudarte en todo lo que pudiera. Vaya. Ahora entiendo. Muchas gracias, doctor. No sé qué habría hecho sin usted.
Le agradecí sinceramente y le dije que sería bienvenido en mi hogar cuando quisiera visitarme. Después de eso, fui a ver a Ryan y Angelina para expresarles mi gratitud. Sin su apoyo, nunca habría descubierto la verdad sobre Liam y sus engaños. Me doy cuenta de que he llegado hasta aquí gracias a la ayuda de muchas personas. Seguiré adelante con mi vida, dispuesto a apoyar a quienes me rodean, tal como ellos lo hicieron por mí. Pero primero, cuidaré con amor a mi preciosa hija. No puedo imaginarme manipulando los resultados de una prueba de ADN, y me resulta despreciable que Liam lo haya hecho solo para poder continuar su vida con Rika. Deseo que reciba las consecuencias de sus actos, mientras que Julia merece vivir en paz y felicidad junto a su hija, agradecida por el apoyo sincero de quienes la rodean.